Entonces hoy vamos a hablar sobre escoliosis congénita. Para empezar entonces los objetivos para la presentación entonces es reconocer a partir de aspectos básicos de la enfermedad y su etiopatogenia, las características clínicas, radiológicas y la historia natural como tal. Y aprender a identificar aquellos casos con mayor riesgo de progresión y descompensación para definir así la mejor estrategia de manejo en consecuencia de esta patología. Entonces, para empezar, el término escoliosis congénita se refiere a una deformidad de la columna causada por vértebras que no se han formado correctamente y que representa una amplia gama de patologías que va desde una hemivértebra simple y estable hasta una deformidad espinal mucho más compleja y progresiva, con anomalías asociadas tanto a nivel de la pared torácica como de otros sistemas también que pueden estar afectados. Se habla de que es la deformidad congénita más frecuente de la columna, caracterizada por la presencia de una curvatura lateral y que es causada esencialmente ya sea por defectos de formación o defectos de segmentación de las vértebras o una combinación de ambos tipos de defectos asociados a un desequilibrio tanto desde el punto de vista longitudinal como desde el punto de vista rotacional. Cuando nos referimos a defectos en la formación, estos pueden ser de tipo incompletos o defectos completos. En la fase incompleta de la formación conduce a una vértebra en cuña. La vértebra en cuña básicamente se caracteriza porque es una vértebra que tiene una simetría en cuanto a la altura, siendo un lado hipoplásico. Sin embargo, como podemos ver, hay pedículos bilaterales en el caso de las vértebras en cuña. En tanto que cuando hablamos de un fracaso completo en la formación, esto da como resultado una hemivértebra, ¿cierto?, que se caracteriza por la ausencia de uno de los pedículos y una de las regiones completas del cuerpo vertebral, como vemos ya en las otras imágenes a la derecha de la pantalla. En tanto que los defectos de segmentación se caracterizan básicamente ya sea por conexiones o fusiones óseas anormales entre una vértebra y otra. Estas conexiones pueden ser bilaterales y simétricas, lo que resulta en un bloqueo como tal de la vértebra, o causadas por fusiones óseas unilaterales, denominadas barras, y que pueden actuar como una cuerda de crecimiento unilateral. Cuando hablamos ya de deformidades mixtas, estas también son comunes y pueden ser difíciles de definir, dada la anatomía normal y la deformidad mucho más grave resultante. Las escoliosis causadas por múltiples anomalías vertebrales también pueden estar asociadas con otras anomalías a nivel de la caja torácica, a nivel de arcos costales, y esto puede llevar o estar asociado a un retraso en el crecimiento del volumen torácico y una restricción como tal de la función pulmonar. Las escoliosis con desequilibrios en el crecimiento tipo longitudinal se producen básicamente o característicamente por estos defectos en la formación, segmentación o efectos mixtos, en tanto que las escoliosis con un desequilibrio rotacional se caracterizan principalmente por la rotación vertebral relacionada al fenómeno de la curva en el plano coronal. Estos tipos de escoliosis son secundarios entonces a malformaciones congénitas, como bien lo decíamos, ya sean vertebrales o pélvicas, y que inducen como manifestación principal la rotación vertebral mediante un mecanismo ya sea de tracción, de empuje o de acción mixta. En cuanto a la parte epidemiológica, tenemos que la prevalencia estimada de estas malformaciones vertebrales es de aproximadamente 0.5 a 1 por 1000 casos. Es mucho más común en las niñas que en los niños, y la incidencia familiar estimada es de aproximadamente 1 al 5%. Dada la importancia pues, de la detección de estas anomalías vertebrales, algunos autores como Goldstein realizaron o han realizado revisiones en la literatura. En su caso se incluyeron 78.500 nacidos vivos para determinar la incidencia y las características clínicas de la hemivértebra. Entre la población de estudio hubo 26 casos de hemivértebra, lo que representa una incidencia de 0.33 por 1000 nacidos vivos, con una relación hombre-mujer que fue 1 a 1, y la relación de hemivértebra única o hemivértebra múltiple fue 17 a 9, básicamente. Llamativamente en este estudio se diagnosticaron 3 casos de hemivértebra en el útero mediante ecografía. El diagnóstico de hemivértebra en la ecografía prenatal suele ser posible mediante la visualización de los centros de osificación vertebral, usualmente a las 13 semanas de gestación, y los autores sostienen pues que la hemivértebra no es un hallazgo infrecuente en los fetos y los recién nacidos vivos, y que el cribado ecográfico completo permite un diagnóstico precoz de la condición que puede ayudar en la planificación pues, prenatal. Los pacientes con hemivértebras aisladas o con un patrón de hemivértebra más complejo tienen un riesgo significativo de otras anomalías intraespinales congénitas como siringomelia, médula anclada,
diastematomelia y malformación de Chiari. El grupo, en este caso, en esta revisión, informa que la prevalencia de estas anomalías intraespinales detectadas con resonancia magnética en su serie se encuentran entre el 21 y el 28%. Cuando hablamos de la causa de la escoliosis congénita, ¿por qué se produce? ¿Por qué tiene lugar? Se cree que está relacionada con agresiones al feto durante el desarrollo embriológico de la columna, que se dan entre la quinta y la octava semana de gestación. La segmentación de la columna se produce durante las semanas 3 y las semanas 6 de gestación, en tanto que los defectos que se producen por la falta de formación de cuerpos vertebrales tienden a ocurrir antes. Es por eso que con frecuencia la escoliosis congénita está asociada con otras malformaciones congénitas como cardiopatías, disrafismos medulares o malformaciones renales. Solo en los casos pues, que están asociados con asociaciones sindrómicas, el Hartsche-Lewin, la displasia espondilocostal o múltiples defectos de segmentación, podemos hablar de que puede haber algún componente hereditario o algún factor hereditario. Incluso en la literatura se ha reportado que familias de individuos con escoliosis congénita tienen una incidencia mayor de escoliosis idiopática, lo que indica que podría llegar a existir un vínculo genético entre los dos tipos de escoliosis. Los estudios genéticos se han centrado pues, en genes de patrones esqueléticos tanto en humanos como en modelos animales. Mientras que desde el punto de vista de factores ambientales involucrados, existe una serie de factores que pueden favorecer la producción de estas anomalías congénitas. Los estudios han mostrado que la exposición al monóxido de carbono durante el periodo de formación de los somitas pueden provocar estos defectos. Esos estudios que investigan exposición materna al CO2 durante la formación de los somitas en el embrión en desarrollo producen anomalías vertebrales y también se ha visto que puede tener asociación con otras anomalías esqueléticas en la descendencia de modelos animales. Y otro factor predisponente puede ser la hipoxia fetal, ya sea por afecciones maternas, fetales o placentarias. E igualmente se describen otros factores inductores, como pueden ser la diabetes gestacional, la ingesta de medicamentos como antiepilépticos. Se habla también en la literatura de estados febriles prolongados de las embarazadas o exposiciones al feto a temperaturas que son superiores pues, a las normales. Entonces, se cree que la etiología de la escoliosis congénita está relacionada tanto con factores ambientales como factores genéticos, aun cuando realmente pues, no hay una causa claramente establecida o categóricamente establecida en cuanto a la etiología de la enfermedad. Por lo tanto, esta enfermedad puede representar un hallazgo aislado o, como vimos en relación con su etiopatogenia, estar asociada con otras anomalías congénitas, principalmente desde el punto de vista renal, cardíacas o de la médula espinal. Se ha demostrado que las malformaciones vertebrales se asocian entonces con microsomía hemifacial, síndrome de Alagil, Hartsche-Lewin, Klippel-Feil, Goldenar, asociación Bactrel, es decir, anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías cardíacas, fístulas traqueoesofágicas, anomalías renales, anomalías pues también a nivel de las extremidades. ¿Cómo se diagnostica la escoliosis congénita? Entonces vamos a presentar como algunos escenarios donde usualmente tiende a identificarse la condición. Con mucha frecuencia el diagnóstico de la deformidad de la columna se puede realizar al momento de la ecografía prenatal, como ya lo habíamos mencionado. En la mayoría de los casos no se puede realizar pues como tal un diagnóstico exacto de la deformidad, sin embargo es esencial que en este contexto, en este escenario, cuando se llegue a identificar, va a ser esencial que el radiólogo que realiza la ecografía pues busque cualquier otra afección asociada, como ya vimos, es como espina bífida, malformaciones cardíacas, urogenitales u otras malformaciones sindrómicas en este momento para poder, digamos, establecer pues como un pronóstico y un plan o una planificación terapéutica mucho más acertada. Igualmente, muchas veces y en una gran proporción de los casos, el diagnóstico se hace a través de un descubrimiento incidental en radiografías rutinarias realizadas por cualquier otro motivo, como son radiografías de tórax en pacientes con cuadros respiratorios, en niños con algún tipo de síntomas respiratorios y donde se identifica pues la anomalía vertebral, también otros motivos como enfermedad cardíaca congénita, dolor abdominal. Entonces la radiografía de tórax pues muchas veces de forma incidental nos va a llevar a establecer el diagnóstico que no debe pasarse por alto, ya que posteriormente pues pueden proporcionar estos estudios rutinarios un elemento esencial para evaluar la progresión de la deformidad.
Y otro escenario corresponde con el paciente que consulta por la presencia de una deformidad en la columna vertebral que detecta la familia o detecta pues el médico tratante o el pediatra básicamente, la presencia de una jiba en la espalda, también descubierta muchas veces de forma incidental. Evidentemente una mancha pilosa o un hemangioma cutáneo de la línea media o incluso un hoyuelo sacro deben pues como suscitar la sospecha de una malformación congénita subyacente, y los hallazgos neurológicos como una malformación del pie, asimetrías en las piernas, síntomas urinarios repetitivos pueden también o deberían dirigir al médico hacia la columna a buscar algún tipo de malformación asociada básicamente. Con respecto a la evolución clínica y específicamente al examen físico de los pacientes, la evaluación de este paciente pues sigue las reglas básicas de la evaluación de una deformidad espinal. Se evalúa el equilibrio del tronco utilizando pues la línea de plumaje que cae desde C7 y el cráneo, el equilibrio de los hombros, se evalúa la rigidez de la curva, la presencia de jibas costales y un examen neurológico pues completo que incluye reflejos osteotendinosos, reflejo cutáneo abdominal, obviamente un examen de caderas, extremidades superiores y extremidades inferiores, pues como ya lo tenemos que tener pues bastante establecido. Las malformaciones asociadas entonces deben buscarse de forma activa, tanto desde un punto de vista clínico como desde un punto de vista de estudios de extensión en estos pacientes. Clínicamente se debe buscar cualquier asimetría en el pie, en las piernas, cualquier malformación a nivel craneofacial y malformaciones pues cardíacas y urinarias a partir también de estudios de extensión donde se incluyen ecocardiografía, ecografía renal y de vías urinarias y potenciales auditivos. Se ha informado que la incidencia de malformaciones asociadas alcanza un 25% para aquellas enfermedades urológicas. Estas anomalías asociadas a la escoliosis pueden incluir un riñón en herradura, el reflujo vesicoureteral, igualmente se pueden encontrar una hernia inguinal que suele ser de grandes dimensiones, como se ve pues en la fotografía, y que pueden requerir también pues algún tipo de manejo quirúrgico adicional. Cuando hablamos de anomalías cardíacas, se habla de una incidencia entre el 10 y el 25%, donde las anomalías graves como la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos requieren pues cirugías y tratamientos posiblemente antes de un abordaje quirúrgico o un manejo quirúrgico a nivel espinal. Y cuando hablamos de anomalías del neuroeje, estas se presentan entre el 28 y hasta el 40% de los casos, donde las más frecuentes son las de astematomelia, la malformación de Chiari, la presencia de lipomas intraurales y la médula anclada para estos pacientes. En cuanto a anomalías musculoesqueléticas y torácicas detectadas desde el punto de vista ya sea clínico o imagenológicamente, incluyen la enfermedad de Sprengel, el síndrome de Klippelfeld, hipoplasias femorales o displasia acetabular. Entonces, en esos casos, un estudio adecuado pues, debe incluir radiografías de la columna completa, pero también radiografías pues, de los otros segmentos o haciendo énfasis en otros segmentos como la columna cervical para descartar un Klippelfeld, en este caso una hemivértebra cervical. Y pueden ser también pues, necesarias proyecciones puntuales de las malformaciones. En el caso de las curvas torácicas, pues se van a requerir también radiografías de la caja torácica para buscar otras alteraciones como sinostosis costales que pueden comportarse muchas veces como barras si están muy cerca de la columna. Estos autores, Siricus y McMaster, revisaron a este respecto en una serie de 668 pacientes con deformidades congénitas en la columna y encontraron que las deformidades torácicas, incluida la hemivértebra y la barra unilateral no segmentada, fueron las deformidades más comunes observadas. Además, el estudio mostró que las fallas en la segmentación era la anomalía pues, más frecuente de la columna cervical y las fallas en la formación vertebral eran más frecuentes en la columna torácica o la columna toracolumbar. Y que además las malformaciones congénitas de las costillas, la pared torácica y la escápula frecuentemente estaban asociadas con estas malformaciones congénitas de la columna. Entonces, ¿qué estudios imagenológicos solicitar cuando ya estamos hablando específicamente del estudio de la columna? Tenemos pues las opciones de imagen diagnóstica por radiografía simple, tomografía con reconstrucción tridimensional o la resonancia magnética de la columna. Las radiografías simples, posteriores y laterales de todo el cuerpo van a ser esenciales en estos pacientes. Las radiografías pues, se van a utilizar para evaluar realmente la flexibilidad de las curvas compensatorias y a través pues, de la medición del ángulo de Cobb para realizar comparaciones en la medida en que se va haciendo el seguimiento de los pacientes. La descripción de la curva pues, se basa en la dirección en la cual apunta el vértice de la deformidad
la región de la columna en la cual se producen pues estas curvas, ya sean primarias o las curvaturas secundarias, la ubicación pues de estas curvaturas compensatorias y la deformidad en el plano tanto sagital como en el plano coronal, y el equilibrio pues también en estos planos. Y el grado pues de curvatura se va a establecer mediante pues el método de medición del ángulo de Cobb estándar, que se mide pues desde la placa terminal, o que se extiende de placa terminal a placa terminal, o cuando no sea posible pues utilizar la línea de los pedículos para poder realizarlo. Es fundamental que se utilicen siempre los mismos puntos de referencia durante todo el periodo de seguimiento, y por lo tanto pues posiblemente vaya a ser necesario calcular varios ángulos de Cobb para pues, poder establecer el seguimiento y detectar o identificar la progresión. Entonces, por lo tanto, se deben realizar radiografías simples de columna en todos los pacientes con sospecha de escoliosis congénita. Se acepta que la escoliosis congénita, o se acepta que un empeoramiento del ángulo de Cobb de al menos 10 grados es lo suficientemente significativo como para denominarlo agravamiento. Y una vez que se ha identificado el tipo de anomalía en la radiografía anteroposterior, se debe determinar el número de placas de crecimiento viables adyacentes a la vértebra anómala para evaluar el potencial de desequilibrio del crecimiento y la progresión de la curvatura. La evaluación radiográfica de seguimiento debe realizarse en bipedestación a intervalos de 3 a 6 semanas, según pues, la edad del paciente y el grado de la curvatura. Con respecto a las tomografías, pues son estudios clásicos para mostrar o caracterizar las barras óseas. La tomografía es útil en deformidades mucho más complejas, al igual que sirven para analizar el tórax y el pulmón, resaltando pues las deformidades como tal a nivel de la pared torácica, identificando pues la presencia de sinostosis costales, hipoplasias, agenesias de las costillas, protuberancias también intracanalares pues a través de los agujeros radiculares. La reconstrucción 3D evalúa el síndrome de insuficiencia torácica por escoliosis y malformaciones propias de la pared torácica, y se ha descrito que se han utilizado pues como para definir estos volúmenes pulmonares en pacientes que son muy pequeños o muy jóvenes, pues como para realizar pruebas de función pulmonar. En cuanto a la resonancia, entonces, hablamos de que todos los pacientes con escoliosis está indicada la resonancia de la columna completa, incluyendo el cerebro. Esto va a ser particularmente importante en pacientes pues, que presentan tanto hallazgos neurológicos positivos al examen clínico por obvias razones, o si el paciente va a ser llevado a cirugía. Y esto va a ser fundamental, pues ya, como lo dijimos, la escoliosis o la cifosis congénita, estas malformaciones congénitas de la columna están asociadas con la tasa más alta de lesión neurológica después de la corrección quirúrgica en comparación con otras formas de escoliosis. Y como dijimos, el estudio debe incluir tanto el cerebro como la columna total para descartar malformación de Chiari o hidrocefalia y pues, todos los segmentos de la columna. Se ha considerado la necesidad de una resonancia magnética de columna en ausencia de hallazgos neurológicos. Varios estudios pues, también han mostrado o han documentado que hay una mala correlación entre el examen físico y hallazgos por resonancia magnética, donde inclusive se observan incidencia de anomalías intraespinales ocultas en resonancia hasta el 40%, con hallazgos neurológicos detectados clínicamente solamente en un 30 hasta un 65% de los pacientes. Entonces, aún en pacientes sin hallazgos neurológicos positivos, pues la resonancia es un estudio que debería realizarse en el contexto de una escoliosis congénita cuando se está estudiando. En cuanto al tratamiento, entonces, el objetivo de tratamiento de estos pacientes, básicamente los más importantes, van a ser tener una columna equilibrada y estable, fundamentalmente va a ser detener la progresión de la deformidad, mientras que se permite pues, el crecimiento del paciente. Y para esto, pues, partimos del hecho de que no existen protocolos universalmente aceptados descritos en la literatura, y tampoco hay fórmulas o algoritmos de tratamiento cuando hablamos de escoliosis congénita, y a partir de esto va a ser entonces fundamental los conceptos en cuanto a tener muy claros los conceptos en cuanto a la magnitud de la curva, el crecimiento y la tasa de progresión, ¿cierto? Y para esto entonces debemos conocer a profundidad la historia natural de la enfermedad, así como sistemas de clasificación que nos pueden ayudar a establecer pronósticos y guiar los procesos de tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues se habla que estadísticamente el 25% de las curvas son no progresivas, el 25% levemente progresivas y el 50%, o sea, la mitad de las curvas, son altamente progresivas y van a requerir tratamiento. Entonces va a ser muy importante para el médico poder establecer el potencial progresivo de esa curva escoliótica, después de identificar el tipo de anomalía, el tipo de deformidad, la ubicación, en qué segmento de la columna se encuentra localizada, y la edad del paciente, que nos va a ayudar a definir esa tasa de progresión o ese mayor riesgo de progresión de la deformidad.
Entonces, cuando hablamos del tipo de anomalía, la progresión de la curva, pues básicamente está inducida por un crecimiento acelerado y desigual de un lado, usualmente con una hemivértebra, y en el lado opuesto la presencia de una barra longitudinal. El mayor potencial de progresión está relacionado con escoliosis debidas a efectos mixtos, tantos por efectos de formación como de segmentación, con hemivértebras completamente segmentadas en un lado y una barra pues unilateral en el otro lado básicamente. Entonces el pronóstico de esta progresión vamos a evaluarlo mediante, o vamos a hacerlo a través de la evaluación radiológica de los discos intervertebrales. Cuando los discos están bien individualizados, las placas de crecimiento están presentes y en el lado pues con una hemivértebra el crecimiento va a ser mucho más rápido. Y es por eso que una hemivértebra completamente segmentada con discos intervertebrales, por lo tanto, bien definidos, van a tener o van a ser las que van a tener el mayor potencial de progresión de la deformidad de la columna en comparación con las vértebras que no están segmentadas básicamente. El fracaso en la formación, entonces lo podemos clasificar ya o subcategorizar en vértebras o no segmentadas, en hemivértebras no segmentadas, semisegmentadas, totalmente segmentadas pues, o encarceradas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos entonces de estas clasificaciones, digamos que como ya dijimos, por lo general, la hemivértebra no segmentada va a tener un riesgo mínimo de progresión, ya que no hay potencial de crecimiento. Usualmente las curvas no van a superar los 30 grados en la madurez ósea con esas vértebras que no están segmentadas o en el extremo de la hemivértebra no segmentada. Sin embargo, en los otros subtipos, en los que está completamente segmentada o las que están semisegmentadas, el riesgo de progresión se va a correlacionar con la ubicación, el número y el grado, pues, como tal, de la segmentación. Por lo que una clasificación de curvas de peor a mejor pronóstico podría corresponder, en primer lugar, una hemivértebra completamente segmentada, como dijimos, dos placas de crecimiento bien establecidas, con una barra contralateral, que pueden a veces empeorar a una tasa hasta de 10 grados por año. En segundo lugar, tenemos una barra unilateral no segmentada. En tercer lugar, tenemos dos hemivértebras completamente segmentadas consecutivas, o una hemivértebra completamente segmentada, o una hemivértebra semisegmentada pues, con un potencial de crecimiento pues, también importante en consecuencia. En cuarto lugar, tenemos una vértebra en cuña, que ya como dijimos, corresponde a una falla parcial de la formación. Y en quinto lugar, tenemos la hemivértebra encarcerada. Estos son más pequeños e inducen poca deformidad, pues ya que la hemivértebra como que se asienta en un bloque que no crece, donde la hemivértebra pues ha creado como un tipo de nicho, y la alineación de los pedículos generalmente permanece pues como recta. Entonces, con respecto a la edad, también hablando de la edad de los pacientes, la tasa de progresión usualmente tiende a ser de unos 10 grados por año. La curva progresa rápidamente en los primeros 5 años y luego durante el periodo entre los 11 y los 14 años, que son los periodos de crecimiento acelerados de las vértebras. Entonces, también va a ser importante tener en cuenta la edad del paciente al momento del diagnóstico y enfocarlo clínicamente para poder definir ese mayor riesgo de progresión. Y finalmente, como lo decíamos, en cuanto a la ubicación de la curva, eso va a tener también un impacto importante en la progresión general. Las curvas torácicas superiores tienden a progresar menos que las curvas toracolumbares o las curvas lumbares. Sin embargo, aunque estas curvas torácicas superiores rara vez alcanzan los 30 grados, pueden causar un desequilibrio significativo a nivel de los hombros y requerir también tratamiento. Las curvas mediotorácicas, donde usualmente los vértices se localizan entre T5 y T7, pueden inducir curvas torácicas inferiores, progresivas o lumbares, que pueden también ser o necesitar ser incluidas en procedimientos de fusión cuando se vuelven más grandes y estructuradas, y por lo tanto va a ser pues importante intervenirlas antes de que se produzcan estos cambios. Y finalmente las curvas lumbares bajas tienden a inducir un despegue oblicuo en la columna, una oblicuidad pélvica y un desequilibrio pues a nivel del tronco. Con respecto a los sistemas de clasificación, entonces el propósito de estos sistemas básicamente estaba en comprender la escoliosis congénita desde el punto de vista de la embriología, etiología, establecer pronósticos y elegir estrategias de tratamiento pues, más adecuadas. Se pueden clasificar, como ya vimos inicialmente, en defectos de formación o de segmentación, aunque la mayoría de las malformaciones van a tener características combinadas.
digamos que se han desarrollado a lo largo del tiempo diferentes tipos de sistemas de clasificación, como la clasificación de Winter, la clasificación de Kawakami, a través de la reconstrucción tridimensional por tomografía, que tiene pues como objetivo reclasificar esas malformaciones complejas que no se incluyen dentro de la clasificación pues inicial de Winter, pues solamente en defectos de formación o defectos de segmentación, básicamente, y el objetivo pues básicamente es definir, pues, como aclarar muy bien la historia natural de cada malformación congénita, identificar los tipos de anomalías vertebrales o cuáles de ellos van a progresar y cuáles deberían ser entonces tratados de forma quirúrgica, y la clasificación de Burney, que resalta pues como tal la importancia de reconocer que se trata de una deformidad compleja multiplanar cuando él la clasifica en escoliosis con desequilibrios desde el punto de vista longitudinal y con desequilibrios desde el punto de vista rotacional. Entonces, todas estas herramientas, conociendo o partiendo del conocimiento de la historia natural de la enfermedad, los sistemas de clasificación, va a ser lo que realmente o que finalmente nos van a llevar a definir cuál es la mejor estrategia de tratamiento para cada uno de estos pacientes. Entonces, logrando identificar aquellas curvas escolióticas que son compensadas o aquellas curvas escleróticas que evidentemente están descompensadas en función de las características del tipo de anomalía y malformación vertebral, la ubicación en los segmentos de la columna y el tipo de segmentación y el potencial pues como tal de crecimiento y en consecuencia la tasa de progresión de la curvatura. Entonces, a partir de eso es que vamos a definir la estrategia de manejo, más allá de tener entonces, como dijimos, algoritmos o digamos unas recomendaciones claramente establecidas pues para tratar cada uno de los tipos de escoliosis. Entonces, la primera pregunta es si todas las escoliosis congénitas van a necesitar aparatos ortopédicos o van a necesitar cirugía. Pues se habla de que la presencia de una deformidad escoliótica al nacer es un signo, pues, es un signo de peor pronóstico y requiere tratamiento desde los primeros días de vida. Sin embargo, en la literatura se refiere a que no todas las escoliosis van a necesitar pues estos tipos de intervenciones, ya sean quirúrgicas o la utilización pues de aparatos ortopédicos. El tratamiento no quirúrgico rara vez es eficaz, sin embargo, y aún así puede tener algún papel que desempeñar en casos muy seleccionados. Partimos del hecho de que el 25% de ellos presenta una tasa de progresión baja o de efectos compensadores en la formación, y estas deformidades deben evaluarse periódicamente y por lo general pues no van a requerir cirugía. Por lo tanto, el tratamiento de la escoliosis congénita en estos casos muy seleccionados podría consistir en la observación de la curva. Y como dijimos, esta estrategia debe aplicarse solamente para curvas no progresivas con una columna que está completamente equilibrada. Se habla que se pueden observar hemivértebras equilibradas o hemivértebras toracolumbares de menos de 50 grados durante un periodo de tiempo para documentar la progresión antes de planificar un tratamiento específico, básicamente. Cuando hablamos ya de un tratamiento ortopédico, un manejo no quirúrgico, tratamientos con ortesis o con yesos, en la mayoría de los casos las ortesis pues son totalmente ineficaces en la escoliosis congénita. Puede estar indicado para curvas largas y flexibles o para controlar la curva lumbar compensadora, para ayudar a reequilibrar la columna, o pueden usarse después de una cirugía, pues por ejemplo, ¿no? Como los escenarios en los cuales podrían tenerse en cuenta las ortesis. Pues, o hasta pues que la artrodesis sea sólida. Sin embargo, es muy difícil controlar la progresión de la deformidad en una columna en crecimiento, y el cumplimiento pues muchas veces de los aparatos ortopédicos es difícil de lograr, y pues en estos escenarios el deterioro de una función pulmonar ya descompensada puede ser pues realmente catastrófico. Con respecto al tratamiento con yesos, su uso principalmente, como dijimos, se reduce como herramienta para retrasar la cirugía primaria, especialmente en niños más pequeños. Por otro lado, pues digamos que los pacientes que tienen curvas significativamente más grandes y no pueden pasarse por alto, digamos en estos casos, el yeso en series, que podrían volver a surgir como una estrategia para ganar tiempo y retrasar la cirugía definitiva aproximadamente hasta los 2 años. Este autor Fletcher estudió retrospectivamente a 29 pacientes con escoliosis sindrómicas, neuromusculares o congénitas, o pacientes que eran mayores de 2.5 años con escoliosis idiopática que medía más de 50 grados.
y desde el momento en que se colocó el primer yeso, la cirugía se pospuso o encontró que la cirugía se pospuso en un promedio entre 39 más o menos 25 meses. Con respecto a esto, los autores pues concluyeron que el yeso en serie puede ser una alternativa viable a las técnicas quirúrgicas, que básicamente lo que hace es ahorrar el crecimiento en la escoliosis de aparición temprana, de moderada a grave, y que pueden ayudar a retrasar una eventual intervención quirúrgica. En el caso que se presenta, pues en la imagen, básicamente es una niña de 36 meses con escoliosis congénitas, donde se observan pues en las radiografías la C y la D, básicamente son las radiografías después de la aplicación del primer yeso, que muestra una mejoría pues en las deformidades congénitas y compensatorias, y en la radiografía, la E y la F, básicamente ya es una radiografía posterior a la sexta aplicación del yeso, donde la curva congénita y la curva compensadora se han mantenido estables después de 24 o de haber cumplido 24 meses en el yeso. Con respecto al manejo entonces quirúrgico, partimos de la premisa de que aproximadamente el 75% de las escoliosis congénitas van a requerir cirugía. Todos los estudios que se centran en la escoliosis congénita han señalado claramente que sin tratamiento el resultado suele ser inaceptable. De los casos no tratados, solo el 10% tienen curvas de 20 grados o menos, y el 64% de los casos van a tener curvas superiores a los 40 grados. Y pues a medida que avanza la edad del paciente, pues las deformidades compensadoras se vuelven cada vez más estructuradas y más rígidas. La cirugía está indicada usualmente a la edad de 1 a 4 años. El criterio fundamental para elegir el momento adecuado de la cirugía es la magnitud de la curva escoliótica. Como ya vimos, la evaluación se va a realizar midiendo el ángulo de Cobb. Hasta 40 grados el paciente es monitorizado periódicamente y cuidadosamente cada 4 o 6 meses. Por encima de 40 grados se requiere pues ya la cirugía como indicación de tratamiento. La presencia igualmente de un trastorno respiratorio asociado a malformaciones congénitas que ponen en peligro al paciente, digamos que imponen una supervisión más cuidadosa y un tratamiento quirúrgico posiblemente más temprano. La escoliosis congénita, específicamente con más de una hemivértebra sucesiva completamente segmentada o deformidades severas de la caja torácica con síndromes de insuficiencia torácica, por lo tanto pueden operarse inclusive más temprano, a la edad de 8 o 12 meses, incluso teniendo un ángulo de Cobb en estos casos menor de 40 grados. Entonces, cuando hablamos de opciones de manejo quirúrgico, tenemos 3 grandes grupos de tratamientos. Tratamientos quirúrgicos que están destinados o que su objetivo es la prevención de la deformidad, aquellos que van a llevar a cabo correcciones graduales de la deformidad o aquellos que están destinados a producir correcciones rápidas de la deformidad. Entonces, cuando hablamos de prevención de la deformidad, pues la fijación in situ es el primer procedimiento que se describe. Se dice que sigue siendo una técnica segura, presenta ciertas indicaciones, porque o en la medida en que la corrección o las posibilidades de corrección son limitadas, está indicado en la escoliosis progresiva que se presenta con una mínima deformidad en el momento de la cirugía, realmente no más de 25 grados, con áreas limitadas de no más de 5 vértebras. Esto evita cualquier otra deformidad, pues permitiendo que la columna crezca normalmente. Se puede considerar como un acto profiláctico en casos de escoliosis con alta tasa de progresión, con hemivértebras completamente segmentadas, y este tipo de artrodesis limita de manera muy insignificante el crecimiento longitudinal de la columna y puede usarse como procedimiento electivo en niños con edades comprendidas entre los 1 y los 4 años. Con respecto a procedimientos destinados a una corrección gradual de la deformidad, la epifisiodesis tiende a lograr una corrección progresiva con el tiempo. Lo que hace es aprovechar las placas de crecimiento intactas en el lado cóncavo de la deformidad, y por lo tanto requiere potenciales de crecimiento cóncavos intactos y una planificación adecuada en cuanto a la extensión de la función o de la fusión o la artrodesis para permitir una corrección pues progresiva. En la mayoría de los casos requiere abordajes anteriores y posteriores de columna. En la parte anterior solo se quita el tercio externo del espacio discal y un tercio de la placa terminal. Y la indicación electiva en la escoliosis congénita por defecto de formación con presencia de hemivértebra. Se van a obtener mejores resultados usualmente, se habla en la literatura, si el procedimiento se realiza en un niño con edades comprendidas entre 1 y 4 años. Sin embargo, se dice que los resultados son algo impredecibles y en general a largo plazo el límite de corrección suele ser entre 20 y 25 grados. Y con respecto ya a procedimientos enfocados en corrección rápida de la deformidad, la escisión de la hemivértebra, pues es el mejor método de tratamiento en comparación con la fusión o la epifisiodesis. Como regla general, para una sola hemivértebra, la escisión y la fusión del segmento corto realizadas a una edad temprana, entre 3 a 5 años, pues dan los mejores resultados. La máxima eficacia se obtiene si se realiza entre los 1 y los 4 años, cuando la hemivértebra tiene una posición torácica, lumbar o lumbosacral, existe un desequilibrio pues, del tronco. Técnicamente la escisión puede llevarse a cabo mediante abordaje anterior o posterior. Está indicado abordaje posterior en caso de resección aislada, un abordaje simultáneo posterior y anterior
permite una excisión completa de los discos adyacentes de la hemivértebra mediante pues ya una exposición circunferencial. Estos procedimientos suelen proporcionar en promedio 25 a 30 grados de corrección con alguna corrección de la cifosis asociada, y según la experiencia de algunos autores, la evolución en el tiempo de la deformidad ha sido de unos 3-4 grados por año, requiriendo pues conversión a la instrumentación anterior a posterior en la pubertad para estabilizar la columna. Otros procedimientos de corrección rápida, pues tenemos las cirugías correctivas sin resección o las cirugías correctivas con resección. En la fusión de la columna posterior sin instrumentación y la corrección con yeso, pues pueden estar indicadas en niños pequeños, como ya vimos, pero la falta de fusión anterior expone la columna al fenómeno o a la deformidad que describen como de cigüeñal si las placas del crecimiento anteriores superan pues la fusión posterior. La fusión posterior con instrumentación está indicada en adolescentes mayores, donde no hay riesgo pues, de este tipo de deformidad. En cuanto ya a procedimientos, digamos, otros tipos de procedimientos también descritos en la literatura, pues tenemos las barras de crecimiento guiados. Es un método de corrección de curvas sin fusión. Las barras de crecimiento pues se han convertido en implantes adecuados en escoliosis congénita con grandes curvas y con discos normales por encima o por debajo de la malformación o el ápice de la curva, y mantienen pues, o con flexibilidad los segmentos superiores e inferiores de la columna. Las barras de crecimiento son más adecuadas debido a que los niños menores de 5 años pues tratados con fusión torácica pueden desarrollar importantes problemas respiratorios que finalmente los pueden llevar a una insuficiencia respiratoria, y con base en datos sobre la fisiopatología, crecimiento y el desarrollo de la columna y los órganos pues torácicos hasta los 5 años se mostraron que la altura y el volumen de la vértebra son de aproximadamente el 70% de un adulto. Es por eso que generalmente la escoliosis congénita está asociada pues con una altura del tronco disminuida y como consecuencia estaturas más bajas. La artrodesis en estos niños, por lo tanto, puede llevar a o conducir a una altura del tronco y un volumen torácico mucho más reducido, y es por eso que hoy en día se evita pues, la fusión en niños menores de 10 años. Estas barras de crecimiento pueden ser simples o ovales. Los resultados a corto plazo pues, son prometedores, sin embargo, nos esperan pues, como más resultados a largo plazo. Estas varillas pues, se distraen a intervalos de cada 6 meses. Y tenemos también entonces el procedimiento pues, de básicamente la tracoplastia expansible con costilla protésica de titanio. Partimos del hecho de que el síndrome de insuficiencia torácica se define como la incapacidad del tórax para soportar la respiración normal. Básicamente el procedimiento implica osteotomizar las costillas fusionadas cóncavas y distraerlas progresivamente durante un periodo de tiempo para simular el crecimiento de la cavidad torácica. En niños con escoliosis congénita se postuló que la fusión quirúrgica temprana de la columna torácica, como dijimos, tiene un efecto insignificante sobre el crecimiento de la columna. Pues inicialmente se había como descrito eso, pero como ya habíamos dicho, los estudios más recientes han mostrado que esas intervenciones quirúrgicas pueden resultar no solo en una columna pues mucho más corta, sino también en un potencial desarrollo de un síndrome de insuficiencia torácica. Entonces, básicamente la toracoplastia de expansión y la estabilización a través de la costilla protésica expansible aborda este problema mediante la distracción de las costillas. La indicación electiva es en casos de escoliosis asociada a sinostosis costales, tórax delgados que inducen pues un desarrollo pulmonar defectuoso y evolucionan a insuficiencia torácica si no son tratados básicamente. Entonces, como conclusiones finales de la revisión, partimos entonces del hecho de que la escoliosis congénita es uno de los tipos de escoliosis de inicio temprano más difíciles de manejar. El objetivo principal, por lo tanto, no es realizar cirugías extraordinarias, sino poder identificar, recoger las curvas en etapas tempranas, donde se pueda lograr un tratamiento profiláctico sin riesgo para la médula espinal. Y finalmente, partiendo de que no tenemos algoritmos o que no tenemos, digamos, unas directrices claramente establecidas, el conocimiento profundo de la historia natural, digamos, del potencial de crecimiento y progresión de la curva, la magnitud de la curva y la tasa de progresión van a ser cuestiones fundamentales para poder definir el tratamiento más adecuado para estos pacientes. Muchas gracias.